Pidámosle a Andrés que nos ayude con la oración. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola Andrés, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, inclinemos el rostro, vamos a orar. Señor, gracias por esta semana que nos has regalado, gracias por la oportunidad de reunirnos y estar todos estudiando tu palabra. Eh, en este momento vamos a, a estudiar parte de tu palabra, haz que podamos entender y recibir toda esta información y también compartirla con otras personas que la necesiten. Bendice a Camilo y a su familia y a cada una de las personas que están en esta reunión. Y a los que también no pudieron asistir, también bendícelos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces se conectaron dos Amén. mientras orábamos, así que bienvenidos también a Clau, a Joana, que se ha conectado. Recuerden que estos temas que nosotros tenemos, sí, tienen que ver con que hablemos, pero con que también ustedes opinen, con que compartamos algunas ideas que son importantes. Recuérdenme cómo había sido la estructura de nuestro tema pasado. No sé si saben más o menos qué veníamos tratando y cómo, en qué íbamos, digamos. ¿De qué hablamos específicamente la vez pasada? Misterios de la piedad y de la iniquidad, que vamos en el de la iniquidad. Exacto, entonces hablamos de dos misterios, ¿no? El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Vimos el camino del santuario en la cita de Timoteo, en la cita que tiene que ver con el ministerio de la piedad. Lo vimos detalladamente, ¿sí se acuerdan? Además, en el ministerio de la iniquidad dijimos que, pues, lo leíamos en Segunda de Tesalonicenses y decíamos que tenía que ver con algunas características. Dice que Jesús no va a venir sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces decíamos que ese hombre de pecado se iba a levantar ¿en dónde? La iglesia. En la iglesia, ¿cierto? Hablábamos de que pues primero se iba a levantar en el templo, ¿cierto? Y demostrábamos cómo en la Biblia el templo pues es la iglesia específicamente. Eso quiere decir que el misterio de la piedad se relaciona con el santuario, pero el misterio de la iniquidad también se relaciona con el santuario. Decíamos incluso que en el misterio de la piedad es cuando cuando Jesús desciende, Dios desciende específicamente, se hace hombre a través de Jesús y entonces eso es el misterio de la piedad. Pero el misterio de la iniquidad es lo contrario, un hombre que pretende hacerse Dios. Y los dos, tanto el misterio de la piedad como el ministerio de la iniquidad, y los dos, digamos, personajes que están ahí, Dios y el hombre de pecado, los dos se sientan en el templo, ¿cierto? Entonces, el templo ya veíamos que es específicamente la iglesia. Ahora, dijimos, vamos a hablar entonces del anticristo, ¿recuerdan? Vamos a hablar del anticristo porque habíamos hablado de Segunda de Tesalonicenses. Entonces, yo quiero que lo leamos como contextualizándonos otra vez. Segunda de Tesalonicenses 2. Quiero que comencemos ahí nuestra parte de hoy y hablemos rápido por encima, hablar del misterio de la iniquidad. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, desde el versículo 3. Hoy lo vamos a detallar, pero como para volverlo a repasar, 3 y 4 yo creo que es. Ok, voy yo. Por No os favor. engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrán sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Excelente. Entonces decíamos, ese es el misterio de la iniquidad. Iniquidad. El misterio de la iniquidad. Entonces vamos a detallar en esta noche algunas características entonces del anticristo. El anticristo entonces dijimos se va a levantar ¿en dónde? La iglesia. En la iglesia, ¿cierto? El misterio entonces de la iniquidad se va a levantar en la iglesia, pero pues ya sabemos que no es ningún Saddam Hussein, no son los árabes, no son los comunistas. El anticristo se va a levantar en la iglesia cristiana, ¿cierto? Se va a levantar en la iglesia cristiana como lo hemos visto. Entonces, segunda Tesalonicenses 2, como leímos,
vamos a volver a repetir ese versículo 3, pero quiero decirles que sobre este poder que se va a levantar en el templo, que es la iglesia, vamos a ver más evidencias para ver quién es, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar cada una de las palabras interesantes que tiene Segunda de Tesalonicenses 2. Leamos el versículo 3 nuevamente, si quieres, otra vez, Lip. Dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrán sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la primero que se nos dice ahí es que nadie nos engañe y en ninguna manera nos engañe porque no va a venir Jesús sin que antes venga la primera palabra que aparece ahí. ¿Cuál es? Apostasía. La apostasía. Entonces, ¿alguno sabe qué es apostasía? Sí, lo habíamos hablado, ¿no? Pero ¿qué es apostasía? Es como creer en algo y luego ya dejar de hacerlo. Es creer en algo. Renunciar. Renunciar. Estas dos definiciones están muy bien. Es una persona básicamente que una vez aceptó la fe, una persona que una vez enseñó, una persona que una vez creyó y compartió la palabra de Dios y que abandonó la fe pura que tenía, ¿cierto? De hecho, la palabra que se utiliza allí en el griego es apostenaje, ¿sí? Esa es la palabra que se utiliza, apostenaje en el griego. Y se usa normalmente apostenaje. La palabra apostenaje se utiliza, lo habíamos dicho, se utiliza para hablar de un barco que está en un muelle, ¿sí? Que está amarrado a un muelle, pero de repente se le suelta el ancla o se le suelta el amarre, más bien ese amarre que tiene hacia el muelle, y entonces el viento se lo lleva, se lleva el barco del puerto. De hecho, por eso Pablo dice allí en alguna de sus cartas, no seáis llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Por eso dice Pablo eso, porque se está refiriendo a la apostasía, a apostanaje, a un barco que está amarrado a su muelle, pero que de repente se suelta y como se suelta el viento se lo lleva y no tiene para dónde ir, ¿cierto? Entonces, significa básicamente la apostasía es abandonar la verdad. ¿La verdad cuál verdad? Solo hay una verdad, dice la Biblia, una verdad, una fe, un bautismo, ¿cierto? Y decíamos que la verdad es tu ley. Entonces, es abandonar la verdad de Dios. La verdad como está revelada en que hemos visto en este tiempo. Como está revelada en dónde? En el santuario. En el santuario, ¿cierto? Entonces, abandonar la verdad que se nos ha revelado en el santuario. Abandonar la verdad y pretender, además de que la abandono, pretendo tener la verdad. Eso es apostasía, ¿sí? Una persona normalmente que abandona, a veces que abandona el barco, que apostata, normalmente los apóstatas se van hacia otra verdad, ¿sí? O hacia una mentira. Entonces, vamos a buscar a la iglesia, en la iglesia cristiana, un poder que haya abandonado la verdad. Y como lo acaba de decir mi papá, ¿qué es la verdad? Tu ley es la verdad. Juan Tu palabra. 17, 17, ¿cierto? ¿Qué nos dice Juan 17, 17? Dice, santifícalos en tu ¿qué? En tu verdad. En tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. Entonces, el santifícalos quiere, ahí, de hecho, estamos hablando del proceso de la santificación, que lo hemos venido hablando en el santuario. Si ustedes recuerdan, en el santuario también hay justificación, ¿cierto? Y santificación y habla glorificación. ¿Sí se dan cuenta? No sé si han escuchado hablar de esas tres partes de nuestra redención, que corresponden a nuestra redención, a nuestra salvación, ¿cierto? La justificación, el momento que aceptamos a Jesús. ¿En dónde lo aceptamos en el santuario? Lo aceptamos en el lavatorio. En el altar, ¿cierto? En el Bueno, altar. En el altar, porque ahí está el sacrificio. Primero el sacrificio, ¿recuerdan? El sacrificio de Cristo es la justificación por nosotros. Después viene entonces el proceso de la santificación. Cuando hablamos de la santificación, ¿en qué lugar se realiza la santificación en el santuario? ¿En la otra? ¿En qué lugar específicamente? ¿En el lugar santísimo? No. Santo. ¿Por qué en el lugar santo, Glory? Ya que descartamos cada una de las opciones. Pues porque en el lugar santo. ¿Recuerdan que la última vez hablamos incluso de la diferencia que había entre lugar santo y lugar santísimo en cuanto a la obra de Cristo? Yo voy a preguntar eso, a ver si de repente si sabemos. ¿Cuál es la diferencia
de la obra de Cristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Qué hizo Cristo en el lugar santo? ¿O qué hace Cristo también en el lugar santo? ¿Y qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan que lo hablamos? ¿En el uno es abogado y en el otro es juez? En el uno es abogado y en el otro es juez. Bueno, podría ser una buena definición. Porque, porque, Sí, Jesús, porque en el lugar santo nos alimenta de su palabra, entonces en ese proceso es que tenemos la transformación para, bueno, el proceso de santificación, ¿no? claro, entonces en el lugar santo lo que está haciendo Jesús es, ¿cómo es? Intercediendo por nuestros pecados, ¿no? Eso pasa en el lugar santo. En el lugar santísimo, Él está haciendo separación entre buenos y malos. Esa es la diferencia. Entonces la separación incluso, recuerden que cuando entrábamos al lugar santísimo, Dios pone las leyes en nuestros corazones, entonces pone las leyes para los que creyeron en Él, pero para los que apostataron, pues las leyes entonces salen. Entonces hay una división, los que tienen la ley y los que no tienen la ley. Entonces la diferencia es esa. En el lugar santo, Jesús comienza la intercesión, pero en el lugar santísimo comienza la obra de separación. ¿Recuerdan lo que pasaba en el día del Yom Kippur? Había una separación, ¿cierto? Eso es lo que pasaba. Ahora, hablando de Juan 17:17 y lo que acaba de decir Cata, que es muy importante lo que dijo, en el lugar santo se realiza el proceso de la santificación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir santificación? ¿Qué hago yo cuando me santifico? ¿Qué tengo que hacer para santificarme? Pues Dios Ser me puro. estaba para él. ¿Confesar los pecados? Ser puro, confesar los pecados, ¿qué más dijeron? ¿Sabían 3 pasos específicos para la santificación? 3 cosas que debo hacer para santificarme. Orar, estudiar y testificar. Excelente. Entonces, eso quiere decir que Cata ha estado repasando los videos. No, mentiras. Ella estudia todos los días seguramente. Pero sí, esos son los 3 pasos de la santificación, o más bien, sí, el triángulo que me ayuda a santificar. De hecho, de esa manera lo habla Bohr, ¿no? Cuando ustedes escuchan algunos sermones de Bohr, hablamos del triángulo de la santificación. ¿Y por qué el triángulo? Porque yo necesito orar, necesito estudiar y necesito testificar. Hay un triángulo ahí. Entonces, en el momento en que yo oro, estudio y testifico, estoy santificándome. Según Elena de White y segunda palabra de Dios, ¿cuánto tiempo dura la santificación? Toda la vida. Toda la vida, ¿cierto? Entonces, toda la vida, ¿será que me basta con estudiar, orar y testificar hoy? No, siempre. Tengo que hacerlo hoy, mañana y así como diría el cantico, toda la semana, ¿cierto? Y de aquí hasta que venga Jesús. Por eso es la obra de santificación. ¿Qué pasa si un día paro de hacer eso? Pues estoy parando mi proceso de santificación, ¿sí se dan cuenta? Y me estoy exponiendo porque yo no sé si el día que pare, mi vida se va. Exacto. Ahora, no solo la vida no solamente es de estudiar, por ejemplo. Hay personas que se dedican, dice una canción de Ricardo Arjona, dice, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? No es que en parte está bien decir eso, ¿no? Es decir, hay personas que se centran aquí en el escritorio, detrás del escritorio y solamente leen la Biblia. ¿Ustedes creen que una persona así se está santificando? No, porque eso es como esa mesa de 3 patas que si se le quita una, pues lo otro también va para el suelo. Exacto. Entonces, vamos a buscar entonces en la iglesia cristiana un poder que haya abandonado la verdad, entendiendo que la verdad tiene que ver con tu palabra es verdad. Y recuerden que la palabra también hablamos en unas sesiones pasadas, que es, primeramente ¿quién es la palabra? Jesús, Jesús. Cristo Primeramente, Jesús es la palabra hecha el verbo. hecha carne, ¿cierto? Y la palabra escrita es Jesús escrito específicamente, pero los dos son Jesús. A veces comprendemos como que mal eso, entonces creemos que la palabra es la verdad, por eso es que nos dedicamos solamente a estudiar y entonces doctrina y doctrina y doctrina, pero a veces se nos olvida un poquito la práctica. Cuando entendemos que la palabra es Jesús y que la palabra tiene que morar en mi corazón, entonces entendemos que la palabra tiene que ver con orar, estudiar y testificar. Entonces, encontremos a ese poder que ha apostatado de la verdad. Entonces, la apostasía es un desvío de la palabra, un poder que se levanta dentro de la iglesia cristiana, un poder que apostata,
que se sienta en el templo de Dios, pero que ha abandonado entonces la verdad de Dios. Ahora, hablamos de la apostasía. Entonces ya sabemos qué es apostasía. Una persona, la apostasía es una persona, un poder, una iglesia, puede ser, que un día tuvo la verdad, ¿sí? Pero que se fue de la verdad, ¿sí? Tuvo la verdad, tiene la verdad y se fue de la verdad, ¿sí? Hablemos del hombre de pecado, porque la palabra, porque allí el texto que acabamos de leer dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿cierto? Es la primera cosa que dice, es decir, sin que antes venga un apartarse de la verdad, un grupo que cree tener la verdad, se aparta de la verdad y se manifieste, ¿quién? ¿El hombre de qué? El hombre de pecado. El hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? Realmente la traducción allí del hombre de pecado es el hombre que se opone a la ley. Pero bueno, sabemos cuál es la definición de pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Es decir que en teoría es lo mismo. Que se oponga a la ley o el hombre de pecado, estamos hablando de lo mismo. Entonces, este hombre, el hombre de pecado, quiere decir el hombre que se opone a la ley. Y miren lo que dice que iba a hacer acerca de este poder Daniel 7:25, acerca de cómo se iba a oponer a la ley. ¿Qué dice Daniel 7:25 hablando de este poder que se levanta en la iglesia cristiana? Daniel 7, versículo 25, un texto muy conocido por todos nosotros. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Dense cuenta que aquí pasa lo mismo que en Segunda de Tesalonicenses. Es decir, ¿se acuerdan? Nosotros a veces como que solo vamos a Daniel y al Apocalipsis para identificar a este poder que se llama el anticristo, ¿cierto? Pero resulta que nosotros también lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el hombre de pecado es este mismo poder de Daniel 7:25. Y dice que iba a pensar en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Los tiempos y específicamente la ley. Eso quiere decir, se levanta con la intención de cambiar la ley. Y entonces de esa manera también se opone a la ley. Entonces, las características que tenemos hasta el momento es, ¿se levanta en dónde? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? Démosle nombre. En la de Cristo, ¿no? En la iglesia cristiana, exacto. En la iglesia de Cristo es la iglesia cristiana, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez habían pensado que la iglesia cristiana era la iglesia de Cristo? ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían que la iglesia católica fue la iglesia de Cristo? En algún momento Claro, porque de hecho por eso se llamó cristiana, porque venía de Cristo. Ajá. Entonces lo que me está diciendo aquí es que esa iglesia, porque pues aquí no, es más difícil hablar cuando ninguno conoce, pero aquí todos conocemos, en esa iglesia, la iglesia cristiana, se iba a levantar el anticristo. En la iglesia cristiana se va a levantar el anticristo, ¿sí? Entonces, ¿cuál iglesia? En la iglesia cristiana. Segunda característica, ¿va a ser un poder qué? Dijimos. Después de que dijimos, primero dijimos que se levantaba la iglesia cristiana, después dijimos que iba a ser un poder ¿cómo? Según el texto. Perseguidor. No, no dijimos eso. ¿No? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son las características que hemos visto hoy? Se levanta en la iglesia cristiana. La primera característica que vimos hoy, ¿cuál fue? Apóstata. Exacto. ¿Va a ser entonces un poder qué? Apóstata. ¿Qué quiere decir apóstata? Que abandona la verdad. Perfecto. Abandona la verdad. Esa es, porque es basado en eso lo dijimos. Acuérdense, nunca lo olviden. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Y este poder abandonó la verdad. Entonces un poder se levanta en la iglesia cristiana, es apóstata, eso quiere decir que ha abandonado la verdad. Y tercera característica, es un poder que pretende haber cambiado ¿qué? La ley. La ley de Jehová. Ahora, ¿qué nombre, según el texto que acabamos de leer, qué otro nombre se le da a este poder? ¿Qué otro nombre encuentran en ese versículo primero? ¿Cuál es el nombre que nos falta ahí? ¿Qué otro nombre se le da? Es que dice que la iglesia estará bajo su poder. Sí, pero quiero que lo leamos. Voy a repetirlo allí, miren. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía, la primera característica que vimos, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿El hombre de pecado es qué? Que se opone a la ley. Eso quiere decir que va a cambiar la ley. ¿Y cómo más le dice como última parte? Hombre malvado. Ah, bueno, en tu versión dice el hombre malvado, pero normalmente como dice en otras versiones. ¿Quién tiene otra versión? Perdición. En la mía dice el hijo de De la perdición. perdición. Exacto. Entonces es el hijo de perdición. Perdición. Entonces vamos a hablar qué quiere decir el hijo de perdición. ¿Ustedes recuerdan a quién más se le dio ese nombre antes que Pablo lo dijera? ¿No? Esto ya lo habíamos hablado también la primera vez de que hablamos, la primera vez cuando hablamos del tema. ¿Cómo? A Satanás. Bueno, está bien, es Satanás, sí, pero Judas. Judas. A muy bien. Judas. ¿Quién lo dijo? Judas. Sí. ¿Joana? Exactamente. Sí. Muy bien, Joana, muy bien. Juan 17:12. Vamos a leerlo. Se aplica a este poder específico, ¿cierto? Y en el caso que estamos leyendo está hablando Jesús. Vamos a ver qué dice Juan 17:12. Cuando estaba 17:12, cuando Sí, sí. estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando entonces? ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Judas. Judas, ¿cierto? Entonces, analicemos de hecho el carácter de Judas, ¿sí? Hago preguntas. ¿Se opuso Judas abiertamente al ministerio de Jesús? No. Sí. No, no se No, opuso nunca pero abiertamente. abiertamente no. Nunca se opuso abiertamente. ¿Era Judas del círculo especial de Jesús? Sí. Pues, Cercano. Claro que sí, ¿cierto? ¿Era íntimo con Cristo? Sí. Sí. total. Sí, era el tesorero. ¿Se sentó en la última cena a la izquierda y comieron el pan en el mismo plato? ¿Sí sabían eso? ¿Cierto? Sí. Ujú. ¿Pretendía Judas la lealtad a o que tenía lealtad a Cristo? Sí. Sí. ¿Cierto? Los discípulos mismos saben ustedes que nunca o no entendieron el error, sino hasta que vieron a Judas ¿dónde? Colgado. Colgado. Solamente entendieron que Judas se había equivocado, había negado a su maestro, había sido el hijo de perdición, hasta que ¿qué? Hasta que lo vieron ahorcado. Ustedes recuerdan que Wow. la rama en la que él se ahorcó, porque ustedes saben que se ahorcó, se colgó de una rama. ¿Y qué pasó con la rama? Se rompió. Se Se rompió. partió. Se partió, Y se se quebró. reventó. Y Dice que- cuando cayó al suelo, Sacó las sí, entrañas. dice que se le cayó, Se sí, las reventó. entrañas cayeron al suelo. Eso lo decíamos también acá, nos recuerda algo interesante, y es que dice Jesús que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está tomado de la vid lleva fruto, pero el que Y lleva no, fruto. pues cae. Aquí está hablando lo mismo. Miren, Judas no se sujetó a la vid. Sí. Y como no se sujetó a la vid, literalmente cayó, se quebró, ¿cierto? Y eso es lo que va a pasar más adelante con el poder al que representa Judas. No comprendía, entonces los discípulos definitivamente no comprendían quién era Judas hasta que vieron esto. Creían que él era leal a Jesús. Estaba tan cerca de Jesús, de hecho Judas, que cuando lo entregó a su maestro ¿con qué? Con un beso. Con él. Con un beso, ¿cierto? Un beso. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es que era del círculo de Jesús dentro de la iglesia. El hijo de perdición, digamos, hay un tema todavía mucho más profundo acerca de Judas, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablemos un poquito más de Judas. Juan 13:18. Yo lo tengo. Por favor. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se No. cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Exacto, muy bien. Antes de la fiesta de Pascua, dice Juan 13:18, sabiendo Jesús que su hora había llegado, un poquito más desde atrás estoy leyendo yo,
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y lo que ustedes dijeron. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y dijo, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Y dijo, ahora sí el texto, no hablo de todos, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo allí? ¿Cuándo más se había hablado del calcañar? Porque es que aquí viene un problema con Judas, ¿sí? Y lo habíamos tratado aquí. ¿Judas estaba predestinado para ser perdido? ¿Para que se perdiera? No, No. No. él estaba Aquí- destinado para... Ay, No, Exacto. predestinado no. No estaba predestinado, ¿cierto? Pero sí, No. digamos que como todos tenemos un libre albedrío, todos podemos ser usados por Jesús o todos podemos ser usados por Satanás, ¿sí? Eso puede pasar de alguna manera. Por eso dice el texto específico, no hablo de todos vosotros, porque dice Jesús, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. ¿Cuándo se cumplió la escritura? Cuando dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Cuándo habían escuchado la palabra calcañar antes? Génesis 3:15. Génesis. Génesis 3:15, ¿cierto? De hecho, antes de leer Génesis 3:15, quiero decirles, hay otro texto allí interesante, San Juan 13, del 1 al 2, dice de la siguiente manera, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, ¿cuántos pueden llegar a ser salvos según este texto? Todos Todos los que, ¿qué? los que lo acepten a él, lo reciben a él. Todos los que lo reciban. ¿Eso incluye a Judas? Claro. Sí, claro. Claro, incluía a Judas. De hecho, ¿saben cuál era el texto al que estaba refiriéndose? Dice, para que la escritura se cumpliese. Si ustedes leen Salmos 41:9, están hablando específicamente del mismo texto que está diciendo aquí. Voy a leerlo yo. Dice, aún el hombre de mi paz, dice Salmos 41:9, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Así que definitivamente se está refiriendo a ¿qué? A Génesis 3:15. ¿Quién es el que estaba representando? ¿Quién es realmente el hijo de perdición? ¿O quién está detrás del hijo de perdición? Satanás. Satanás. ¿Y Judas qué fue lo que hizo? No aceptó, no permitió, como lo dijimos aquí, no se sujetó a la vid y no permitió que fuera su vida transformada. Y por esa razón, entonces el Satanás pudo tomarlo y entonces se cumple la escritura de Génesis 3:15 cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. En este caso, Satanás. Judas llegó a ser de la simiente de Satanás. Dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la mujer, hablando de la simiente de Jesús, y tú, Satanás, le herirás ¿en dónde? En el calcañar. O sea que Judas realmente lo que estaba cumpliendo era pues la profecía inicial. Judas se dejó usar por Satanás. No es que Judas hubiera estado allí, pero cualquiera hubiera podido tomar el lugar de Judas, porque cualquiera en este mundo tiene ¿qué? Libre albedrío. ¿Sí? San Juan 1, del 11 al 13 dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo conocieron, no le lo recibieron. Mas a todos, dice aquí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dense cuenta que hay una condición, a los que le reciben, los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. O sea que todos somos hijos de Dios. Es la pregunta que queríamos acá. Sí, todos somos hijos de Dios. Según el texto, ¿será que todos somos hijos de Dios? Sí, todos, a los que lo reciben. No todos somos hijos de Dios. Los que lo reciben a él, ¿no? Los que lo reciben son hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que le ¿qué? Aceptan. Eso quiere decir que Judas era hijo de Dios. Era hijo de Dios cuando le aceptó. Pero en el momento en que le rechazó, ¿se convirtió en qué? ¿En hijo de qué?
de perdición. De perdición, O de Satanás. de Satanás. Eso quiere decir que si nosotros somos hijos de Dios, los que le recibimos a Él, y los que no lo reciben a Él, o sea, los que creen que lo están recibiendo, pero que no son hijos de ellos, que son, No son hijos de Dios. no son hijos, entonces que son esclavos. Son esclavos de Satanás. Dice, somos esclavos de aquel a que Son servimos, criaturas. ¿cierto? Entonces, por ahora, yo ¿qué necesito para ser hijo de Dios? Recibirle. Aceptarlo, recibirle. Ahora, eso no quiere decir que las personas en el mundo en general, dice, ¿cuántos tienen acceso a la salvación? Todos no. Todos, pero ¿todos van a ser salvos? No, No. ¿Y es culpa de Dios o de quién? De de nosotros. cada uno. De cada Pero uno, que no hay le acepta. hay una cosa que podemos decir ahí también. Hay gente que dice, yo acepto a Jesús, y cualquiera que le pregunte, ¿usted cree en Jesús? Si yo lo acepto. Pero es que ese aceptarlo a Él o seguirle, pues tiene una connotación diferente. No solamente decir yo le creo en Él y lo acepto, porque si cualquier cristiano dice que él cree en Dios y lo acepta. La cosa es hacer la voluntad de Él, ¿no? Yo creo. Claro, ahora, pero lo que quiere decir es que nosotros tampoco conocemos el corazón de nadie. Es decir, por eso nosotros no podemos estar diciéndole a todo el mundo, usted no es hijo de Dios, ¿sí? Cada corazón es diferente y cada corazón se mueve de una manera. Y cada corazón tiene la oportunidad de ser hijo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso ahí está el punto en donde no nos corresponde a nosotros saber quién es o no, quién es hijo de Dios o quién no. Esa separación la hace ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien, Y entonces... Y de hecho que hay una cosa que es muy clara. Nosotros como adventistas tenemos la certeza de tener la verdad, pero no la certeza de que somos los únicos salvos. No, señor. De hecho, la mayoría... Ajá. Está más afuera que adentro. De hecho, exacto. En De este hecho, momento la mayoría de los adventistas no se van a salvar porque no comprenden o no comprendemos a veces esta idea, ¿sí? Somos hijos de Dios solo cuando le aceptamos, cuando le recibimos. Mire, Judas estaba en el círculo cercano de Jesús. Ustedes pueden leer el Deseo de todas las gentes y dice que Judas llegó en un momento a ser, casi fue conmovido por la mirada de Jesús. Casi fue conmovido por los actos de Jesús. Ustedes pueden leer y dice exactamente en qué momento Judas decidió no ser hijo de Dios. Dice que fue en el momento en que él decidió no coronarse rey, ¿sí? En el momento, de hecho habla también de María Magdalena y dice en el momento en que él permitió que se regara ese perfume, ¿cierto? Y en donde él no estaba buscando el dinero ni el poder, en ese momento dice que Judas dijo, no, él no quiere ser rey y así yo no puedo seguir, ¿sí? Entonces, en ese momento Judas lo rechazó. Pero Judas, ¿qué pasó? Judas hizo casi como le pasaría a Agripa, ¿no? Sí, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades, eso fue lo que le pasó. Y de hecho, sí, Judas, pues ya hablando de Judas un poquito más específicamente, no había un discípulo que tuviera, digamos, mejores méritos que los que tenía Judas. Judas era una persona bien puesta, bien hablado, sabía de los negocios, conocía cómo hablar, era encumbrado. En cambio, los demás eran como pescadores, ¿sí? Había pocos que eran así como Judas. Judas era el perfil perfecto. Judas era el anciano de hoy, ¿sí? El anciano que hoy está en la iglesia, que no conocemos su corazón y que de repente no se siente motivado por el mismo amor de Jesús, sino más bien por el pescado, ¿cierto? Por los milagros, pues, específicamente, ¿sí? Ese era Judas. El mejor cristiano que ustedes puedan ver, ese era Judas. Pero Judas no dejó que Jesús pudiera entrar completamente a su corazón. Entonces, la transformación en él. Exacto. No voy a hablar más de Judas porque ya, digamos que quería dar ese... Hay un texto allí, incluso en Hechos del 1 al 16, Hechos 1 del 16 al 26, donde nos habla un poco más detalladamente de que efectivamente Judas no es que estuviera predestinado. No estaba predestinado, lo que pasa es que escogió de una manera errada. Pero bueno, continuamos con nuestro tema. Entonces decíamos, el hijo de perdición tiene características importantes. Y es que el hijo de perdición se le llama Judas, pero Judas era leal, inicialmente creía que era leal a Jesús
estaba cerca de Jesús, estaba en el círculo de Jesús y también estaba dentro de la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Por eso aquí dice la característica del hijo de perdición, porque se parece. El hijo de perdición va a perdición, pero inicialmente se cumple en Judas, y Judas tenía características distintas. Las mismas características que tiene ¿quién? El anticristo, este poder del cual estamos hablando que se levanta ¿en dónde? En la iglesia. Así que se levanta de la iglesia cristiana, es apóstata, ha abandonado la verdad de Dios, pretende haber cambiado la ley y es el hijo de perdición. Pero ser el hijo de perdición quiere decir que se parece a Judas y Judas parecía ser un buen cristiano. Pero ¿estaba dónde? Dentro de la iglesia. A veces por eso queremos buscar incluso la maldad fuera de la iglesia. Pero quiero decirles que muchas personas que están allá afuera van a entrar a la iglesia y muchos de los que creen estar hablando de la palabra van a salir de la iglesia. Entonces, ¿qué significa la palabra anticristo? Que es la siguiente característica que tenemos. En lugar de Cristo. Eso lo habíamos detallado, ¿cierto? Muchos piensan que es en contra de Cristo. O sea, entonces por eso muchos están esperando una persona que se levante abiertamente en contra de Jesús o de la iglesia. Pero no. En el griego, el anticristo es una palabra compuesta, o la palabra anticristo es una palabra compuesta, ¿cierto? Tiene una preposición y tiene un sustantivo. Y se usan juntos, unidos. Esa preposición a veces significa en contra, pero la mayoría de veces se significa en lugar de. Y vamos a verlo. Algunos ejemplos, leámoslo rápido. Mateo 2:22. Yo lo tengo. Gracias. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Se dieron cuenta de la palabra, dice, pero oyendo Arquelao, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, ¿y qué dice allí? En lugar de Herodes. Allí se usa la preposición anti, en lugar de. O sea, Arquelao reinaba en lugar de ¿quién? Herodes. ¿Estaba sustituyendo a quién? A Herodes. O sea que la palabra anti, allí significa ¿qué? En lugar. En lugar En de. lugar de. Otro, Lucas 11:11. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Interesante, otra vez la preposición anti. Otra vez. Dice que si le da pescado, le da pescado, ¿cierto? Más bien, que si le da pescado, ¿quién le va a dar una serpiente en lugar de pescado a su hijo? ¿Cierto? Entonces está hablando de la palabra anti, en lugar de. Y tengo una más, voy a leerla yo, 1 Corintios 11:15. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así que ahí está la preposición anti. Anti quiere decir ¿qué? En lugar de. En lugar de. El anticristo entonces es un individuo que pretende ocupar el lugar de ¿quién? De Cristo. Jesús, de Cristo. Entonces volvamos a repasar. Segunda de Tesalonicenses 2. ¿El anticristo se va a levantar dónde? En la En la iglesia. En la iglesia. Y se va a levantar en apostasía, ¿cierto? O sea, abandonando la fe, la verdad. La fe, muy La bien. verdad. La verdad. Se va a oponer a la ley de Dios, según Daniel 7:25. Va a cambiarla. Va a ir en contra de la verdad. Se opone a la ley de Dios. Se le llama el hijo de perdición. Eso quiere decir que va a ser uno del círculo del cristianismo que pretende lealtad a Cristo, pero en realidad traiciona a Cristo. Y es el anticristo también, que quiere decir que se va a poner en lugar de Cristo, se opone a Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? En lugar de Dios. Se levantaría pretendiendo entonces ocupar el lugar de Dios, ¿en dónde? Cristo en la tierra. En la tierra. Cristo de la tierra en lugar del Espíritu Santo en la tierra. Con estas bases, identificamos entonces quién es. Sí, ¿cierto? Pues El ya papado. todos lo conocemos, sí, es el papado. Se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, eso es la parte importante.
¿cierto? Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Porque ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el santuario? Pues eso, que se va a sentar en el templo de Dios. Y el templo de Dios es el santuario. Quiere decir que este poder va a instituir un sistema falso. ¿Sí se dan cuenta? Porque se sienta en el templo de Dios. ¿Y qué va a hacer en el templo de Dios? En lugar de Dios dice lo que... Va a instituir un sistema falso. O sea, ¿había un sistema en el templo original, en el santuario? ¿Lo hemos estudiado? Sí. Sí. Eso quiere decir que lo que haga el anticristo va a implementar un sistema falso para hacerse pasar él por Dios. O sea, va a colocarse en el templo, va a gobernar dentro del templo, va a controlar el sistema del santuario. Eso es lo que va a pasar. Va a controlar el sistema del santuario. Y vamos a darnos cuenta que es verdad lo que estoy diciendo, porque ustedes dicen, ah, no, lo estoy simplemente como haciendo que cuadre, ¿no? Todas las cosas. No, controlará el sistema del santuario. ¿Cómo sabemos eso? Que va a levantar un falso sistema de adoración. ¿Por qué creen que se levanta en el santuario específicamente este poder? ¿Por qué creen? Según lo que hemos estudiado acerca del santuario, ¿por qué este poder se levanta en el santuario? Y va a levantar un sistema falso en el santuario. Porque Ajá. el santuario no es como el plan de salvación. Muy bien. Porque ahí está el camino a la salvación. ¿Lo hemos hablado detalladamente? Sí, de hecho en el inicio de este tema hablamos del camino en la salvación del santuario y lo hablamos en el pueblo judío, lo hablamos en la iglesia cristiana, lo hablamos en el año de la agricultura, lo hablamos en los muebles. Ahí está el camino a la salvación. Y este poder, ¿qué quiere hacer? Hacerse pasar por Dios diciendo que Él salva, ¿cierto? Entonces va a instituir un falso sistema de salvación. ¿En dónde? En el santuario. Así que vayamos al texto donde nos dice eso, o a los textos donde nos dice eso. Daniel 8. Daniel 8, definitivamente. No vamos a detallarlo, simplemente vamos a ir a una partecita importante. Aquí está hablando del cuerno pequeño, el mismo cuerno pequeño que ya hemos estudiado de Daniel 7, que pretende cambiar la ley de Dios. ¿Qué dice el versículo 9 de Daniel 8? Daniel 8. 9 y 10, por favor. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Hasta ahí el momento. Entonces dice, ¿qué son las estrellas en la Biblia? Según lo que hemos también estudiado. Ángeles. Son ángeles, pero también significan ¿qué? Los santos. Los santos, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que estamos estudiando los viernes el mensaje de las iglesias? Las estrellas en las manos de Cristo en Apocalipsis 1 son los 7 pastores a las 7 iglesias. Eso quiere decir que los santos también son las estrellas. Ahí está hablando de las estrellas. Pero miren qué más hace este poder. Versículo 11. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ah, o sea que sí se relaciona este poder con el santuario, o sea que es verdad lo que está diciendo. ¿Se va a levantar en el santuario? Correcto. ¿Va a poner un sistema falso en el santuario? Sí, porque ¿qué está diciendo? Por él fue quitado el continuo y el lugar del sacrificio fue echado por tierra. ¿Dónde quedaba el continuo o dónde se hacía el continuo? Y aquí está hablando específicamente del santuario que fue echado por tierra. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quedaba dónde? En el santuario. Entonces, ¿quién sería el príncipe de la fortaleza? ¿O quién es el príncipe de la fortaleza? ¿Saben? ¿Han escuchado alguna vez en la Biblia esta misma expresión? ¿El Sí. príncipe de la fortaleza? Príncipe de los ejércitos. Sí, hay unas versiones que dice príncipe de los ejércitos. Sí. Sí. ¿Han escuchado es- alguna vez esa misma palabra en algún otro sitio en la Biblia? ¿Príncipe de la fortaleza o príncipe de los ejércitos? En Apocalipsis, pero no sé. Más atrás. Eso ¿Alguna no vez? es en Sí. Babilonia, no. No, mucho más atrás. Vamos a ir a Josué. Josué. En Josué. Josué 5:13. ¿Quién lo busca allí? 5:13 y versículo 14.
5:13 lo tengo. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. ¿Sí? ¿Es ese? Josué 5:13. Sí. 5:13. Voy a leerlo yo Dice, entonces. Dice aquí. entonces marchó el resto de los nobles, dice. Dice versículo 13, no sé si entonces estoy leyendo otro que no es, pero Perdón, no, yo. perdón, no, estoy Sí. leyendo otro, sí, estoy No, leyendo. no era. Ah, y no era ese, porque estoy leyendo es otro. Listo. ¿Quién tiene el 13? Yo lo tengo. Yo, Gracias. Gracias. ¿Quién dijo yo primero? Vanessa. John Jairo, listo. Vale. Bueno, Bueno, Oye, va Vanessa y después entonces John Jairo. ¿Le parece? vale. Listo. Ay, ahora se bloqueó. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Recuerdan esa escena? ¿Sí? Si ustedes leen un poco más, se acercó a alguien extraño, ¿cierto? Allí, que tenía como la apariencia de un príncipe y desenvainó una espada. Y entonces Josué le está diciendo, bueno, ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Ahora sí, John Jairo, versículo 14. Y él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor, que he venido. Entonces Josué se postró en la tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? Ah, muy bonito. Es decir, la misma expresión que utiliza Daniel 8, que es el príncipe de los ejércitos, que en unas versiones aparece el príncipe de la fortaleza, se está refiriendo aquí, ¿cierto? Es la misma expresión griega, por eso en unas versiones aparece el príncipe de los ejércitos y en otras el príncipe de la fortaleza. Pero el príncipe de los ejércitos, ¿quién es? Jesús. Jesús. ¿Por qué sabemos que es Jesús, según el texto de Josué? Porque aquí dice mi señor a mi siervo. Bueno, ¿y por qué más sabemos? Científica como príncipe. Bueno, pero alguna cosa específica. Esto es muy claro, por ejemplo, cuando vayan a estudiar con un testigo de Jehová. Es muy, Le muy adoró, importante. se dejó adorar. Cuando saca de la vaina la espada. Más por la segunda que acaban de decir, más porque le adoró. La palabra es proscuneo, ¿sí? Proscuneo, de hecho, es un texto bien interesante cuando dicen que Jesús no es hijo de Dios. Pero aquí estamos viendo que al único que se le adora es a Dios. La palabra proscuneo quiere decir adorar y ponerse en tierra y poner la cabeza en la tierra. Eso fue lo que hizo Josué. Puso su cabeza en la tierra y le adoró, ¿sí? Eso quiere decir que al único que se le adora a Dios, por ende, el príncipe de los ejércitos, como lo describiría después Daniel 12, que nos habla del príncipe de los ejércitos del arcángel, ¿qué? Miguel. El arcángel Miguel, el mismo Jesús, entonces no era un hombre más, solamente a Dios se le adoraría. Entonces este hombre es, o este es Jesús específicamente. Ese es Jesús. Ajá. Versículo 15. Lo termino yo entonces. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, otra de las señales, porque el lugar donde estás, ¿qué es? El lugar que pisa santo es. Y Josué lo hizo así. Igual que ¿quién hizo también esto en algún momento? Moisés. 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 Igual que la zarza ardiente, cuando Jesús se le apareció a Moisés. Eso quiere decir que es Cristo Jesús. Eso quiere decir que el príncipe de la fortaleza, el príncipe de los ejércitos, es Jesús. Por eso dice Daniel 8 que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Y dice el versículo 11, aún se engrandeció ¿contra quién? El príncipe de la fortaleza. O sea, ¿contra quién? Jesús. Contra Jesús. Contra Jesús. Daniel 8:11 dice eso. Entonces se engrandeció contra Cristo Jesús. Lo mismo que en Tesalonicenses, dense cuenta. Se levantaría, ¿contra quién se levanta el anticristo o el hijo de perdición? Contra Jesús. Contra Dios, dice allí. Contra todo lo que se llama Dios. ¿Cierto? Dios. Y dice, ¿qué otra característica dice? Dice, por él fue quitado ¿qué? El sacrificio. El continuo.
El continuo. ¿Qué era el continuo en el santuario? Pues todos los días iban al templo y daban Ofrecían sacrificio. mostraban un animal para sacrificarlo, ¿no? Todos los días. Sí, les voy a decir que el continuo era una cosa o eran varias cosas. Varias cosas, me parece. Varias cosas, ¿cierto? En el altar del sacrificio, como lo acaban de decir, el sacrificio del cordero era continuo. Sí, Mañana y tarde, ¿cierto? Y el fuego subía de continuo. Continuo. La mesa de los panes. Continuamente estaba ante la presencia de Dios la mesa de los panes. Ah, Ujú. El candelabro estaba continuamente. ardía luz, de continuo. la luz. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué más estaba de continuo? El El altar de, sacrificio, lo que subía el otro, el altar de incienso lo que, sí, el altar de incienso, ardía de era continuo. continuo. Ajá. Los sacerdotes intercedían ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. De continuo. Siempre se utiliza la palabra continuo en relación al santuario, ¿cierto? Eso quiere decir que ahí, por eso está mal decir que Daniel 8 dice el continuo sacrificio, porque el continuo es toda la obra intercesora que se hacía en el santuario, que obviamente equivale solamente a uno, es decir, a Cristo mismo, ¿cierto? Entonces dice que por él fue quitado el continuo, es decir, que el anticristo, el hombre de pecado, se levantaría contra Cristo y le quitaría a Cristo. ¿Qué quiere decir que le quitó el continuo? ¿Qué quiere decir eso? La intercesión No. de Jesús la quitó él. Le quitaría a Cristo funciones que desempeñaban en el continuo servicio del santuario. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que por él se haya quitado el continuo. Es decir, lo que dijimos, se va a levantar en la iglesia y va a levantar un sistema falso de sacrificio, un sistema falso de continuo, ¿cierto? Por eso le va a quitar a Cristo la tarea que desempeña en el servicio del santuario. Le iba a quitar a Cristo su función. El lugar de su santuario, entonces dice, fue echado por tierra, ¿cierto? El lugar del santuario, dice el texto, fue echado por tierra. ¿Dónde está el santuario? En el cielo. Este poder entonces iba a tomar el servicio del santuario en el cielo y lo va a falsificar ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. Iba a instituir un falso servicio, un falso sistema de adoración. Y versículo 12 de Daniel 8 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, otra vez la verdad si se dan cuenta, y prosperó. Entregó al ejército y a su iglesia a la persecución, es lo que está diciendo allí, lo estudiamos, ¿no? Pertenecemos, eso quiere decir que pertenecemos a una iglesia muy grande, ¿sí? A la iglesia cristiana, ¿sí? Pero dice que este poder iba a ¿qué? A prosperar. ¿Qué quiere decir que iba a prosperar? Que iba a haber un tiempo en el que se iba a engrandecer. Iba a crecer. Sí, muy bien. Entonces, lo que se dice, lo que estamos diciendo es que el misterio de la iniquidad es que el anticristo iba a establecer un falso sistema del santuario en la tierra, le iba a quitar a Jesús en el cielo sus funciones como sumo sacerdote, tomaría el santuario en el cielo y lo iba a colocar en la tierra. Mirando al sistema en la tierra pensaría la gente que estaba salvándose, pero no. Eso es lo que iba a pasar. En vez de salvarse, que la gente piensa que se está salvando, se iban a perder. ¿Es un tema entonces esto de vida o de muerte? ¿Entender al anticristo? Sí. ¿Cómo no? Un asunto de salvación o perdición es esto. Totalmente. Estamos hablando de la salvación o la perdición. Entender dónde se levanta el anticristo es tema clave para no dejarme engañar. Porque en los últimos días se levantarán falsos cristos. Y el más falso de todos. Y el que siga al hijo de perdición, entonces básicamente se va a perder. Debemos saber quién es este poder que se ha colocado en el santuario o ha colocado un falso santuario aquí en la tierra, cuando en realidad la salvación se encuentra solamente allí, en el cielo, en el ministerio que está haciendo Cristo allí. Así que hablemos para finalizar un poquito del santuario. Este tema del santuario es bíblico y hay que dejar que la Biblia hable. Y definitivamente este tema no lo utilizamos nosotros para ofender a otros, pero la Biblia es como una espada ¿de qué? De dos filos. De dos Dos filos. filos. Si a usted lo atraviesa llega una hasta espada de dos filos, ¿duele o no? Penetra hasta las
pero yo creo que es mejor que lo atraviese ahora y no cuando todo esté terminando, ¿sí? Ujú. Para que no haya mucho más dolor después. Debemos permitir entonces que la palabra de Dios haga la cirugía que corte el pecado de nuestras vidas, sino la misma palabra la misma espada que saldrá de la boca de Cristo nos va a destruir. Entonces escuchemos qué más nos dice la Biblia acerca de este poder. Debemos de buscar un sistema en el cristianismo que pretende la lealtad de Cristo, pero pretende usurpar su lugar en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Establece un sistema de salvación contrario a la palabra de Dios. ¿Cuál es el sistema? ¿La iglesia? Católica, ¿O hablamos más bien del poder? papal. Papal, El poder ¿cierto? papal. El papado. Las características. Recuerden, lo que tiene el templo son fundamentos. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso, que tiene unos fundamentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos que tiene el templo? ¿Recuerdan que lo habíamos hablado? Sí. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Edificados sobre quiénes? Sobre el fundamento que es la piedra, La piedra angular es esa, pero ¿cuáles son los fundamentos? la, De la- la- discípulos, los que fue predicado por los discípulos, ¿no? los apóstoles y quiénes más. Los profetas. Y los profetas. Los profetas aquí en ese texto quiere decir que los profetas son el Antiguo Testamento y los discípulos son ¿qué? Los del nuevo. nuevo. El Nuevo Testamento. O sea que la verdadera iglesia se fundamenta sobre las enseñanzas de la Biblia, pero solamente las del Antiguo, No, todas. No, las todas. del Nuevo y el Antiguo, porque dice que los fundamentos son los apóstoles y los profetas, y los apóstoles están en el Nuevo Testamento, pero los profetas están en el Antiguo Testamento. Antiguo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Una iglesia no puede decir que es apostólica y enseñar en contra de lo que los apóstoles hicieron. Ujú. Y esta iglesia se hace llamar apostólica, ¿cierto? Católica, apostólica y ¿qué? Ujú. Y romana, Romana. ¿cierto? El templo de Dios se fundamenta sobre los apóstoles y los profetas definitivamente. El anticristo coloca un falso sistema de adoración. En vez de fundamentar, el anticristo, en vez de fundamentar la iglesia sobre los apóstoles y los profetas, ¿en qué se fundamenta este poder? En lo que él dice, lo que él En la impone. tradición, en la tradición. Su- Y la tradición es como ¿qué? Ujú. Como la arena. ¿Se acuerdan de la casa de sobre la arena? Se desplomó porque no Ujú. tenía ¿qué? Cimientos. Fundamentos, ni la Fundamento. piedra angular. O sea que el templo también tiene una piedra principal, también lo habíamos dicho, que la piedra principal, ¿quién es? Jesús Cristo. 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 Por eso dice Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? La piedra que los edificadores... ¿No es esa? ¿Voy a leerlo o quién lo tiene ya? Yo lo tengo. Gracias. 2:20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. O sea que Cristo es, ya lo habíamos dicho, Cristo es la piedra principal. El falso sistema del que estamos hablando propone a un hombre como piedra principal, ¿sí o no? ¿Estoy hablando mentiras o estoy hablando la verdad? Sí. El falso sistema propone a un hombre como si fuera la piedra principal, que en Sí. la tierra pretende ser Dios. Una vez Sí. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la falsa Ujú. iglesia dice que la roca, ¿quién era? ¿Quién Pedro. es? Pedro. Y Pedro. además, Pedro y sus sucesores dicen que esa es la roca, es decir, Pedro y sobre todo los papas que vinieron después de él. El problema con eso es que la Biblia dice que la principal piedra del ángulo no es Pedro, sino ¿quién? Jesús. Jesús. Entonces esta iglesia pone a Pedro y sus sucesores donde Cristo debería estar. Estar. ¿Qué quiso decir cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pues sobre la verdad que estaba diciendo Pedro, porque le preguntaron a Pedro, dime tú quién soy. Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia, sobre mí, o sea, sobre él mismo, sobre Jesús. Claro, ¿cierto? Entonces dijo, tú, por eso dice, tú eres Pedro, si no, no diría tú eres Pedro, ¿cierto? Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hubiera dicho sobre esa roca, ¿sí? Sobre Pedro, pero dijo sobre esta roca, o sea, sobre la verdad que había dicho antes Pedro. La piedra principal definitivamente del ángulo
es Cristo. Los fundamentos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces veamos cómo este poder en el santuario, en cada uno de los muebles, comienza a hacer la falsificación. Hablemos del altar del sacrificio. ¿Cuántas veces fue sacrificado Cristo Jesús por nuestros pecados? Una vez. Una Una sola sola vez. vez, ¿cierto? La Biblia entera dice que una sola vez. De hecho, al principio de toda esta serie dijimos que una sola vez. ¿El pecado de quién? De Moisés. ¿Se recuerdan? ¿Que golpeó la piedra? Dos veces. veces. Solo tenía que golpearla una vez y ya lo había hecho. Y la segunda vez lo golpeó 2 veces. Eso lo dice Hebreos 7 y 9. El falso sistema del santuario enseñaría a la gente que en cada servicio Cristo es sacrificado, ¿qué? De nuevo. En la Que el hostia. pedazo de pan, ¿cierto? Esa hostia representaría a Cristo y que es sacrificado vez tras vez. El falso sistema del santuario diría que Cristo fue sacrificado en la tierra vez tras vez, tras vez, tras vez. Llevaría a la gente a mirar un pedacito de pan y que eso los va a salvar. El único que los regenera y que los salva, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, si se dan cuenta, en el altar del sacrificio entonces tenemos ya una falsificación, ¿cierto? Mientras que nos dice que la piedra es Cristo, ¿cierto? Que Cristo tenía que ser sacrificado una vez solamente por nosotros, el falso sistema dice que tienen que ser varias veces. Ahora, ¿qué diríamos del sacerdocio? ¿Cuántos sacerdotes tenemos nosotros? Un solo sacerdote. Un solo Cristo. sacerdote. Leámoslo. Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 23, y vamos leyendo versículo a versículo. Hebreos 7. 23. 7:23, sí, señor. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque la muerte les impedía continuar. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos sacerdotes habían? Uno. No, pero según el texto. Muchos. Ok. Muchos, pero la razón la da el texto. ¿Por qué habían muchos? Porque la muerte les impedía continuar. Ah, porque un sacerdote moría, ¿cierto? Porque moría y tenía El que sacerdote otros... moría y por eso alguien tenía que tomar el lugar de ese sacerdote que moría, ¿cierto? Entonces, ahora, recuerden que eso era un símbolo, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento llegaron a ser muchos sacerdotes debido a que la muerte no podía, por la muerte no podían continuar. Versículo 24 y 25 de una vez. Si Mas alguien este- quiere... Lea, Mauricio, lea. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Y 25 también. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ah, interesante. Dice, el gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús, ¿Y cuántos hay, según esto? hay uno solo. Hay uno solo. Pero el falso sistema diría que habrían muchos sacerdotes. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer eso? Para hacer dirigir los ojos a los seres humanos y quitar los ojos de Cristo. El canto y el texto dice, fija tus ojos en Cristo, o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 26. Voy a leerlo yo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo tenía que ser? Miren, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque eran pecadores, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ¿a qué? A sí mismo. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Siempre. La muerte, porque la ley básicamente dice que el que peca tiene que morir. La ley decía que pues tiene que haber varios sacerdotes, porque moría y tiene que haber otro en representación. Pero aquí nos está diciendo, al Hijo se constituyó posterior a la ley, hecho perfecto para siempre. O sea que hemos hablado aquí del altar del sacrificio, del sacerdocio
Otra cosa que falsifica el poder, este poder, en el santuario, la fuente. ¿Se acuerdan de la fuente o el lavacro? ¿Qué representa la fuente o el lavacro? El bautismo, El bautismo. ¿Cómo dice la Biblia que debemos ser bautizados y cuándo? por inmersión, Por inmersión. ¿Y cuándo? cuando tenemos uso de razón, Muy bien. ¿Jesús fue bautizado a qué edad? a los 12. Jesús. 30. A los 30 años. Pasaba los 30 años. A los 30. 30 años, sí, Antes de señorita. empezar su... No fue bautizado Perdón, me cuando río, Glorita. Ríanse, Willy, estamos presentado a los 12. A los Yo no 12 hablo, pero hablo cuando hay que decir algo. yo me estoy riendo también. Listo. Jesús fue bautizado a los 30 años, no cuando era un bebé. Pedro y Juan fueron bautizados también adultos, lo dice. El etíope en Hechos 9 fue bautizado también adulto. El carcelero de Filipos, adulto. ¿Todos se bautizaron? Adultos. Es necesario creer, arrepentirse también. Un bebé no puede hacer eso. ¿Cómo dice la Biblia que debemos bautizarnos? ¿Cómo dijimos? por inmersión. ¿Será que un poco de agua bendita en la cabeza? Unas gotas. ¿Por qué es tan importante? No, es que no es esparción, es inmersión. Es inmersión, ¿cierto? Básicamente porque debemos ser ¿qué? Renacer. Renacer. Muertos Debemos al morir. pecado, levantados, santificados. Exacto, debemos ser sepultados y Jesús fue sepultado, sumergido, ¿sí? Debemos ser sumergidos allí a nuestra vida antigua, sepultados, por eso la palabra bautizo quiere decir sepultura allí, para que nazcamos a una nueva vida. Por eso no puede ser por aspersión. Bautismo, entonces tenemos bautismo de adultos solamente y por inmersión. Pero el falso sistema dice que tiene que ser para los bebés y debe ser por aspersión. ¿Sí se dan cuenta el falso sistema en el santuario? ¿Sí? Siempre. Vamos al siguiente. El pan en la mesa de los panes, precisamente. ¿Qué es el pan? ¿Qué representa el pan? A Jesús. ¿Y A qué Cristo más? Jesús. La palabra. Exacto. A Cristo y su palabra. La palabra es Cristo en forma ¿qué? Hecho hombre. Escrita. Escrita. La palabra es Cristo en forma escrita. El pan entonces es la Biblia. ¿Qué nos dice el pan en el santuario? Que nosotros debemos directamente asimilar la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Comerla. Que por nosotros mismos debemos comer y estudiar ¿qué? La Biblia. palabra de Dios. Pero el falso sistema dice que no es tan esencial estudiar la Biblia. Y durante mucho tiempo, de hecho, la mantuvo en un idioma desconocido y escondida del pueblo. Mataría o mató a los que la estudiaran. Prohibiría el pan de la mesa, precisamente en el tiempo del que estamos hablando, ¿no? Cuando se levanta la apostasía y falta todavía que se levante completamente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces está hablando aquí que el pan que está en la mesa de los panes, la palabra de Dios, fue echada por tierra por este sistema durante muchos siglos. A ellos no les conviene que nosotros leamos la palabra de Dios, porque cada vez que leemos la palabra de Dios, pues va en contra de lo que ese sistema dice, la tradición dice. Entonces, ya vemos que el pan, también en la mesa de los panes, hay una falsificación. El candelabro. ¿Qué es el candelabro en la Biblia? Es la luz. ¿La luz? ¿Qué es la luz en la Biblia? La palabra de Dios. La verdad. ¿Qué es el candelabro? ¿Qué representa el candelabro completamente? Es decir, allí. Jesús en su santuario. ¿Qué elementos tiene el candelabro cuando los estudiamos aquí? El Espíritu Santo, ¿no? Ah, bueno. Entonces tiene el aceite, el Espíritu Santo y su palabra. Cuando Cristo se fue físicamente al cielo, ¿a quién mandó espiritualmente a representarlo en la tierra? A su Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Me voy, pero les dejo un ¿qué? Ruach HaKodesh. Muy Era bien. necesario. Un consolador, ¿cierto? El líder visible de la iglesia está en el cielo, eso quiere decir, ¿cierto? ¿Dónde está el líder visible de la iglesia? En el cielo. De hecho, voy a subir estos días, por estos días estuvimos estudiando el tema del Espíritu Santo y nos dimos cuenta que el Espíritu Santo es el capitán de las huestes celestiales, ¿sí? El Espíritu Santo actúa a través de los ángeles. Es un tema bien interesante que
Voy a subirlo para que me ayuden allí para también... Excelente tema, sí. Chévere, chévere. Pero el líder visible de la iglesia, definitivamente, que es el Espíritu Santo, ¿está en dónde? En todo lado. No, pero ¿en dónde está? En el cielo, ¿cierto? El cielo. El líder invisible de la iglesia está perdón, el líder visible de la iglesia está en el cielo, ¿cierto? En el cielo. Pero el líder invisible está en la tierra, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El falso sistema dice que el líder visible, ¿dónde se encuentra? En el Acá Papa. en la tierra, Aquí en la tierra. ¿Y que el invisible dónde está? en el cielo. En el cielo. O sea, Este poder tiene al contrario. lo tiene al Al revés. contrario. Este poder entonces tomaría el lugar del Espíritu Santo en la tierra, dense cuenta. ¿Para qué necesita la iglesia un hombre como líder cuando tiene el Espíritu Santo? No lo necesita, ¿cierto? Ujú. Sí. Claro, no estoy diciendo con esto que no necesitamos dirigentes en nuestras iglesias, claro, los necesitamos, pero no alguien que pretenda ser Dios y ocupe el lugar del Espíritu Santo, eso es lo que no necesitamos. Lo ¿sí? que pasa es que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría a cualquier hombre. Amén. Pero el hombre no nos puede dar la sabiduría al hombre. Amén. Así es. Así es. ¿Qué pasó durante la Edad Media con la luz? Fue quemada, fue abolida. Estuvo casi que abolida. Fue oscurecida, ¿cierto? Sí. No llovió, recuerdan que habíamos hablado, no llovió durante los días de la profecía, no Hubo llovió, ¿cierto? Hubo una sequía, lo hablamos aquí, eso fue lo que pasó. Eso quiere decir que el candelabro, que simboliza allí, obviamente la luz, la iglesia, pero el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia también está siendo falsificado allí en el lugar santo. Y ni hablar, ahora hablemos del altar del incienso. La gente oraba y el sacerdote mezclaba la oración con el incienso allí en el Antiguo Testamento. Y el humo iba a la presencia de Dios y así el Padre escuchaba las oraciones y así el Padre escuchaba nuestras oraciones, ¿cierto? Pero, ¿quién es el sacerdote según la Biblia? Cristo Jesús, es el Cristo. sumo sacerdote. ¿A quién confesamos nosotros los pecados? A él. A Cristo, que mezcla nuestras oraciones con sus propios méritos. Pero el falso sistema dice que no hay que confesarle los pecados a Cristo, ¿cierto? Que está en el cielo, sino que se debemos confesar ¿a quiénes? Al cura. A los sacerdotes que se encuentran en la tierra. Pero un hombre no puede perdonar pecados, no puede decir, ego te absolvo. Eso no lo puede decir, porque él no puede perdonar pecados. De hecho, se lo dirían a Jesús en su momento. ¿Cómo así que tú estás perdonando pecados? Eres un blasfemo. Pero él sí lo podía hacer porque era Dios. Pero este hombre no podría hacerlo. Así que en el altar del incienso, en el momento de la intercesión, el sistema falso me está diciendo que el que intercede por mí es el sacerdote, pero la Biblia me dice que el que intercede por mí es Cristo. Cristo, con el Espíritu Santo también aquí, ¿cierto? Ahora, las piedras del tabernáculo. Ya casi vamos a terminar, tranquilos. ¿Qué representan las piedras? ¿Recuerdan que hablamos los fundamentos son los profetas y los apóstoles? La piedra angular es Cristo y las piedras. ¿Los santos? Los Exacto. miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia, los santos, nosotros los santos. ¿Qué hizo el falso sistema con las piedras? Los atacó, los persiguió. Los persiguió y las derribó. En vez de edificar el santuario, ¿qué hizo? Lo Destruyó. derribó. Sí, interesante, ¿no? Entremos al arca, al lugar santísimo. Es la última parte. El arca del pacto. ¿Qué representa el No sé de Padre? qué habla. ¿Qué representa el arca? El arca. ¿Qué representa el Es arca? Dios, el poder de Dios. Su trono, exacto, es Dios, es su trono. Ajá. Según Tesalonicenses se nos dice que en la tierra iba a haber un poder que iba a ocupar el puesto de Cristo, que se iba a sentar ¿en dónde? En su trono. En un trono, ¿cierto? Se iba a sentar en un trono en donde, en la tierra, e iba a pedir que lo miraran a él como Dios, en vez de mirar a Dios sobre el trono que está en el cielo, en el santuario celestial. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de piedra. La ley, primero que todo. El mandamiento del sábado. ¿Por qué adoramos a Dios nosotros? ¿Por qué ustedes adoran a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es el único digno.
Pero ¿por qué lo adoramos? Hay una razón específica desde el Génesis. Él es nuestro creador. Porque Él es nuestro creador, Ajá, es nuestro ¿cierto? creador. Hablamos del mandamiento del sábado y Él es nuestro creador. ¿Cuál es la señal de que nuestro Dios es nuestro creador? El sábado, ¿sí? Se iba a levantar contra todo lo que se adora, dice la palabra allí cuando lo leímos. Yo no puedo adorar a Dios sin guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y yo lo adoro según como Él dice, y lo adoro porque Él es mi creador. Y si la señal de que Él es mi creador es el sábado, pues tengo que guardar el sábado. Entonces yo no puedo adorar a Dios sin guardar ¿el qué? El sábado. El sábado me recuerda que Dios es mi creador y adoro a Dios porque Él es el creador. Le reconozco adorándole en el día sábado. Dice que se iba a sentar sobre el trono e iba a meter su mano dentro del arca entonces, e iba a cambiar la ley que está dentro del arca. ¿Sí se dan cuenta? Se metió también al lugar santísimo. El sábado, el mandamiento que más odia este poder, Satanás incluso, es el sábado, porque identifica al verdadero Dios. Eso es lo que hace el sábado. El sábado nos muestra quién es el verdadero Dios. Ahora, ¿qué hace el ministerio de iniquidad con el santuario de Dios? Entonces, dense cuenta de lo que hace el ministerio de iniquidad con el santuario. Toma el ministerio de Cristo en el cielo, donde debemos tener nuestras miradas, y lo trae a la tierra un falso sistema. No necesito decirles quién es ese sistema. Sí, ya. Pero es que muchas personas, y ya nosotros lo sabemos, y aquí no hay ningún misterio para decir quién es el sistema, ya lo hemos dicho. Pero esto lo digo más bien para las personas que todavía están allí en este poder, en este sistema. ¿Sí? Muchos dicen, pero es que mi familia ha sido católica por muchos años y yo no puedo romper la tradición. Pero Dios me salva si yo confieso en la religión de mis mismos padres. No. 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 Solo hay salvación en uno, ¿cierto? El que está en el santuario celestial. El que Igual. depende de un sistema terrenal, el que depende de un sistema terrenal, y a veces nosotros dependemos de un sistema terrenal, no se va a salvar. El hombre no puede salvar. No hay otro hombre dado a los hombres en la tierra en el que podamos nosotros ser salvos. Salvo. Entonces sí tiene Sí. que ver con vida y muerte, siempre le hemos dicho. El diablo ha colocado un sistema en este mundo y dice que debemos depender de sacerdotes humanos, que debemos practicar un falso bautismo, que debemos sacrificar a Cristo vez tras vez en la misa. Ya no es tan necesario, entonces dice, ya no es necesario leer la Biblia, que en lugar de Cristo en el cielo, Dios está en la tierra en la presencia del vicario Filii Dei. Y esto básicamente lo tenemos que decir así, lo tenemos que proclamar a otros así, porque esto es amor. ¿Sí se dan cuenta? Porque está rompiendo el lugar de Cristo en la tierra, está falsificando el lugar de Cristo en la tierra, está falsificando el santuario. Entonces esto se tiene que decir porque yo tengo que hacer que esas personas dejen de estar engañados mirando un santuario terrenal cuando el santuario está ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Pero muchos dicen, pero ¿cómo se puede predicar este mensaje tan duro? Es que es un mensaje muy difícil. El mensaje del tercer ángel es más duro todavía, si lo hemos estudiado. Si este mensaje parece duro, ¿cierto? El mensaje del tercer ángel todavía es más duro, ¿sí? Porque nos dice que el que quede en Babilonia, ese beberá del vino de la ira de Dios mezclada sin misericordia y va a ser consumido por fuego de azufre. No queremos que ninguno sea consumido. O sea, que está en nuestras manos. ¿Recuerdan cómo comenzamos el tema hace 8 días? El que no tocare la trompeta de manera certera, la sangre de esa persona, del que no le advirtió, va a ser derramada también y va a ser declarada para nosotros. ¿Sí? Entonces no podemos depender de un falso sistema y tenemos que avisarle a la gente del falso sistema. Concluyamos con este texto. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es el mensaje del cuarto ángel. No es más sino una extensión del mensaje de los 3 ángeles. Pero es un llamado de Cristo mismo. Versículo 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Por favor. Ya. Apocalipsis 18. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y a la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto la habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Si ustedes leen este texto,
¿será que alguien quisiera ser parte de esta organización? Terrible, ¿no? Pero el mundo se va a dividir en dos, eso es claro. Los que pertenecen a este sistema y los que no. El mundo no tendrá más, ¿sí? En este momento todavía hay tres grupos, ¿sí? Los que creen, los que no creen y los que no saben qué creer. ¿Sí? Esos son los grupos que hay actualmente. Pero el mundo, en este momento en el que nos encontramos, que es el último llamado de misericordia, este es el fuerte pregón del cual estamos hablando, que es una réplica del mensaje del tercer ángel, está diciendo aquí que ha caído Babilonia, pero me dice algo interesante. Dice que ha hecho beber a todos del vino del furor de su fornicación y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios. Imagínense, este es un sistema que tiene habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo creo que nadie quisiera pertenecer a esta organización. Qué terrible pertenecer a esta organización. Pero dense cuenta que a veces nosotros decimos, uy, ese sistema, ¿cómo es ese sistema? Pero a veces nosotros podemos estar cayendo también en este sistema, ¿cierto? Porque el anticristo a veces hace señales, ¿cierto? Pero está bajo el liderazgo de Satanás. ¿Qué dice el versículo 3, John Jairo? Aló, dice, Sí. porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su exclusiva lujuria. O sea que ni siquiera Excesiva nosotros lujuria, estamos... perdón. Sí, tranquilo. Nosotros no estamos ni siquiera exentos, ¿no? Dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No De estamos alguna exentos solamente si reconocemos el ministerio de Jesús en dónde. En el santuario. Dice que este poder se va a meter en la política, en el comercio de la tierra. Eso quiere decir que el mensaje es para el pueblo que está en Babilonia. Nosotros podemos estar dentro de la iglesia adventista y conocer la verdad, pero todavía estar en Babilonia. De ahí lo importante de estudiar, para que ningún viento nos lleve con facilidad, porque sabemos en qué Dios creemos y qué es lo que estamos esperando, porque esto que nos deja el Señor en su palabra precisamente es para eso, para tener la claridad de lo que se viene y que no nos engañe. Yo quiero preguntarles, ¿quién constituye Babilonia o quién es Babilonia? Las falsas doctrinas, todos los que tengan las falsas doctrinas, esos son Específicamente, ¿quiénes? los católicos, Ojo con Cristianos. la palabra católico, ¿no? bueno, cristianos. O ¿Quiénes? Los que no están guardando el día de reposo como debe ser. Y Los que no están cumpliendo la ley. Los que no guardan los mandamientos ni tienen la fe de Jesús. La iglesia de Roma. Esa es una, es decir, el sistema papal es parte, ¿cierto? Pero ¿quién más constituye? ¿El protestantismo qué? Sus iglesias alrededor, es que no recuerdo cómo es la palabra, pero sí sus todas hijas. las iglesias que se han pegado a la iglesia católica. Sus hijas, Sus ¿no? hijas. Babilonia, Sus por eso hijas, dice, eso. Es que se Babilonia me es la, olvidó esa palabra. Babilonia es la gran ramera y las hijas son las rameritas, podríamos decir, ¿cierto? Entonces tenemos allí, tenemos un sistema completo, pero entonces nosotros a veces decimos, no, es que como yo no hago la misa, entonces yo sí pertenezco. Pero mire que cualquiera puede pertenecer allí a Babilonia, ¿cierto? Dice, el protestantismo apóstata, las iglesias, y aquí está las iglesias, diferentes iglesias que no han aceptado la verdad como está escrita en el santuario, esas son Babilonia. Pero dice que esas iglesias, Babilonia se mezcló incluso con los mercaderes de la tierra, con los reyes de la tierra. Eso quiere decir que es una coalición tremenda, una coalición que tiene religión, pero también política, que puede promulgar desde la religión. Eso es Babilonia. Cuando se unen las diferentes iglesias con la política y con la Roma papal, entonces dice se habrá formado la imagen de la bestia. Interesante. Este poder es Babilonia, ¿sí? Entonces, mientras muchos de aquí, cuando con este mensaje van a salir de Babilonia, muchos de los que están en la iglesia van a entrar a Babilonia, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, lo dice claramente. Versículo 4, y con eso terminamos. Versículo 4 y 5 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Solo hay un Salvador, Jesús. Y Él te llama en esta noche y nos llama a nosotros en esta noche. Abandonemos toda dependencia en el ser humano. A veces dependemos incluso en la Iglesia Adventista nosotros de los seres humanos. No. Abandonemos toda dependencia de los seres humanos y dependamos solamente de Cristo. Sigamos el ministerio de Cristo en el santuario. Quitemos nosotros los ojos del hombre y pongámoslo en el autor y consumador de la fe. El camino al santuario definitivamente nos muestra bastante. Nos ha identificado todo el plan de la salvación. Hasta aquí hemos visto todo el plan de la salvación, incluso el falso sistema que se va a meter allí. Eso quiere decir que la Biblia sí quiere que nosotros seamos salvos. La Biblia sí quiere que nosotros optemos a un camino que es claro para nosotros, la salvación. Tan sencillo como dejar de creer en las falsas doctrinas, como dejar de creer en un sistema falso y alzar nuestros ojos al cielo para entrar con Jesús al lugar santísimo en este momento. Que ese sea nuestro deseo, nuestra petición, y no sé si alguien más quiere decir algo en esta noche para dar por finalizada nuestro tema. Cami, gracias. Gracias por todo su tiempo que toma para estudiar y enseñarnos y que nos ayuda para nosotros aprender la palabra de Dios, porque esto es importante en la recta final. Definitivamente, estamos en la recta final, vivimos tiempos peligrosos, pero es el momento donde más tenemos que referirnos a Cristo. Aunque no lo veamos a veces que parece que no actúa, Él está actuando. Él sigue actuando, y lo digo en los casos que estamos viviendo. Vivimos en momentos complicados, pero Él sigue actuando en nuestras vidas. Y permitámosle que termine la obra, porque eso quiere decir que está cerca, está a las puertas. Puede que por un momento lloremos, por un momento estemos afligidos, y lo dice Pablo, pero no, esto no va a ser para siempre. Ya un poquito dice la palabra de Dios, el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, este tema, pero mientras hacemos... ¿Sí? Puede que aparentemente aquí no pase nada, pero en el cielo sí están pasando muchas cosas. Ahora, si nosotros nos quedamos con este mensaje callados, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Necesitamos levantar la voz. El Espíritu Santo necesita colaboradores. Los ángeles necesitan colaboradores para que Él quiere derramar los ángeles, el Espíritu Santo, para que vengan y nos ayuden para que nosotros terminemos la obra. Pero está esperando por nosotros. Tiene que cumplirse lo que pasó en el Pentecostés. Todos unánimes juntos, ¿cierto? Estaban en oración, las cosas eran en común, ponían todas sus vidas sobre el altar. Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso no ha descendido todavía el Espíritu Santo y por eso no se han desenvuelto las cosas que van a pasar aquí al final. Entonces, permitamos que eso ocurra cuando nosotros demos ese último clamor. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Muchas gracias de verdad por conectarse. Gracias también. Cada vez a veces somos como menos, pero pues vamos a invitar a las personas que están faltando. No nos perdamos de este espacio porque nos desanimamos a veces, pero no puede ser así. Este espacio es bastante importante. Vamos a seguir con un par de temas más que les digo que son bien interesantes. Es decir, el tema que sigue es un tema, pero se divide en varias sesiones interesantes. Pero va a ser bastante interesante. Y creo que hasta el día de hoy hemos aprendido del santuario mucho. ¿Sí? Amén. Yes. Entonces, vamos a pedirle, esta vez yo nunca le he pedido a Claudia, a Claudia Silva, que ore. Bueno, amado Padre, te damos gracias porque nos permites tener todos estos conocimientos esenciales para nuestra salvación. Te damos gracias por Camilo, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y te damos inmensas gracias porque nos has tenido misericordia y nos has elegido para estar en el camino correcto y conocer la verdad. Te pedimos que seas tú acompañándonos, Señor, que nos envíes tu Santo Espíritu y que seas tú transformándonos y que permitas que seamos herramientas, que podamos servirte y podamos hablar de esta verdad, Señor.
Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.